Y como es costumbre, pues vamos a empezar. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Ezequiel Rosendi, de Argentina. Es el jefe del servicio de oftalmología del Hospital Británico. Es expresidente de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio. Es el director del Fellow del Hospital El Cruce, Centro de Ojos Loria, y jefe de servicio de oftalmología del Hospital Británico. Hizo su residencia en oftalmología en el Hospital La Gleize de Buenos Aires. Eh, no, no tengo más datos, estoy seguro que tiene mucho más. No, creo que es suficiente, Alberto. Y, Estoy aquí en reemplazo de Hugo, quien es el que ha tenido amistad con Ezequiel y lo ha invitado, pero para mí es un gusto enorme eh, tenerlo aquí y le agradezco mucho este tiempo que nos va a dedicar. Sigue adelante, Ezequiel. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Y es un honor poder estar dando una charla con ustedes. Ahí Alberto me estaba comentando la historia de Retina Cali, que me parece fabulosa, espectacular. Así que un gusto poder compartir un ratito en este proyecto de ustedes, Alberto. Y la verdad que también es un honor que Hugo me haya invitado a esta clase porque Hugo es un referente en trauma en toda Latinoamérica, así que me sentí muy honrado cuando él me dijo que si podía darles esta clase de trauma ocular. Bueno, y vamos a hacer unos 40 minutos de un repaso de lo que es trauma ocular contuso. Y al final vamos a dejar 10 15 minutos para dudas, preguntas, consultas o lo que podamos contestar y tenemos todo este tiempo disponible. Comenzamos entonces. Bueno, tendría que pasar. Ahí va. Una cosa muy importante que es característica del trauma ocular, que en general son pacientes, son hombres jóvenes, casi el 90% masculinos. Y el otro punto que es importante, muchos de estos traumas están relacionados al trabajo o a la actividad diaria de estos pacientes. Por lo tanto, es muy importante tener muy prolijo, completo la historia clínica, porque posiblemente en unos años aparezca algún juicio por el paciente con el trabajo. Así que muy atento a esto, tener todo anotado, todo en línea, porque después pasa el tiempo, uno se olvida y queda la historia clínica sin completar, y es la única forma que uno se puede defender y cuando queda metido en un problema legal que son bastante comunes en los traumas oculares, ¿eh? Otro punto importante, característico de los traumas oculares es que más o menos el 50% de las patologías del segmento posterior vienen asociadas con lesiones del segmento anterior. O sea, son casos verdaderamente bastante complejos. No son casos o no son pacientes para médicos con poca experiencia. Por suerte en nuestro país, creo que también en el suyo, los cirujanos de retina nos permiten hacer cirugías de catarato, de segmento anterior. O sea, y si no contamos con esa posibilidad, cuando uno tiene que encarar estas cirugías, lo ideal sería hacerlo junto a un especialista de segmento anterior, porque muchas veces son cristalinos subluxados, cataratas traumáticas, acompañadas a diferentes retinas. O sea, todas estas cirugías van muy asociadas a lo que es el manejo quirúrgico, tanto del segmento anterior como del segmento posterior. Dividimos al trauma ocular en dos grandes grupos. O sea, cuando uno está atendiendo a estos pacientes o está en la guardia y le llega un caso de un trauma ocular, tenemos lo que es el trauma
ocular contuso o del ojo cerrado, y el trauma ocular eh, con el ojo ocular abierto, open globe. O sea, ¿qué quiere decir que el ojo y herida abierta? Significa que hay una solución de continuidad en la pared ocular. La pared ocular representa tanto esclera como córnea. Una herida de espesor completo. Esta es la primera gran clasificación que uno tiene que tener en la cabeza cuando empieza a revisar estos pacientes. Nosotros en la clase de hoy nos vamos a dedicar a lo que es trauma contuso, o sea, de globo ocular cerrado. Dentro del trauma del ojo, trauma con el globo ocular cerrado, tenemos la contusión y la laceración lamelar, o sea, hay una herida, pero no es de espesor completo. En el grupo de globo ocular abierto tenemos la ruptura o el estallido, y, la herida penetrante, la herida perforante y el grupo de cuerpo extraño intraocular. Fíjense esta diapositiva, esto es una herida lamelar, o sea, es un scalp que tiene en la córnea. Este paciente se cortó con un vidrio, pero no llega a ser de espesor completo. Entonces es un trauma contuso, herido cortante y contuso cortante, pero no de espesor completo. Fíjense este paciente, acá ya es diferente. No sé si notan, pero vemos que cuando le levantamos el párpado, tiene el lente intraocular subconjuntival. Esta es una paciente que se había operado de una cirugía extracapsular por una catarata muy dura y se fue a dormir, se tapó con la frazada, se le escapó la mano y se pegó ella misma con el ojo y le apareció el lente en el espacio subconjuntival. Es una especie de estallido, en realidad no es un estallido, es una disencia de la herida de la cirugía extracapsular que tiene y que le provocó esta luxación del lente fuera del ojo. Otro detalle que tenemos que conocer en estos pacientes de trauma, si bien esto es del grupo que no vamos a hablar hoy, pero es una ecografía característica. Fíjense si ven bien, hay una zona con una sombra acústica importante, que pareciera como que tuviese dos nervios ópticos. El paciente es imposible que tenga dos nervios ópticos. Bueno, esta es la imagen típica que aparece cuando hay un cuerpo intraocular, un cuerpo extraño intraocular de origen metálico. Es la ecografía característica. Esto es solo para hacer un repaso de las definiciones. Depende de la zona donde hace la herida penetrante corneal a nivel de limbo o a nivel de par plana. Y después la gran diferencia en lo que es herida penetrante, que es una herida con una lesión de ingreso, de entrada al ojo, y la perforante es que tiene dos heridas, tiene una de entrada y otra de salida. Esa es la gran diferencia entre penetrante y perforante. Bueno, yendo directamente ahí al grupo de trauma contuso. Este cuadrito a mí me gusta mucho, es un libro viejo del Shingleton, pero ¿por qué me gusta? Porque esto ordena la cabeza y cómo empezar a estudiar estos pacientes. A mí me viene un paciente, yo estoy en la guardia, me dice, bueno, me pegaron un pelotazo, me pegaron un golpe de puño en el ojo, empiezo a estudiar el ojo de acuerdo a los anillos de tensión que tiene el ojo. O sea, son anillos concéntricos de tensión que tiene el ojo que de adelante hacia atrás uno los tiene que revisar y tener en la cabeza porque ahí es donde se provoca el daño. ¿Por qué? Sabemos que cuando hay un trauma contuso hay un acortamiento antero-posterior del globo ocular con un ensanchamiento a nivel del ecuador compensatorio, ¿no? O sea, se aplasta el globo y se estira del ecuador, ¿no? En forma compensatoria. En ese estiramiento
es cuando se pueden romper algunos de estos 7 anillos de tensión que se encuentran en el óvulo. Entonces, lo primero que tengo que revisar, el primer anillo que tengo que revisar de adelante para atrás es el esfínter pupilar. Lo siento en la lámpara, miro si tiene el reflejo fotomotor funcionando y si está funcionando mal, reviso si hay alguna lesión en el esfínter pupilar. Una vez que constato eso, voy a estudiar la raíz del iris, que es otra zona donde se puede lesionar en este ensanchamiento compensatorio que tiene el trauma contuso. Hay que puedo tener, bueno, puedo tener una desinserción de la base del iris que se llama iridodiálisis, lesiones a nivel del ángulo, una excavación del ángulo. Puedo tener una ciclodiálisis traumática, ahora después lo vamos a ver. Una ciclodiálisis traumática es una desinserción del cuerpo ciliar a nivel del espolón escleral. Una vez que sigo, o sea, el esfínter del iris, el ángulo, la inserción del cuerpo ciliar, y ya empiezo a ver ya lo que sigue atrás es rotura de la zónula, donde puedo tener facodonesis o directamente luxaciones del cristalino del lente. Y para terminar, una diálisis de la retina o roturas de retina periférica y con un buen examen de fondo de ojo con orientación de Lora Serrata, ¿no? Muchas veces este examen de identación no se puede hacer en el agudo porque el ojo está congestionado, está inflamado, el paciente le duele, pero es un examen que no tenemos que dejar pasar y muchas veces se puede recitar el paciente a la semana con el ojo ya más desinflamado y revisar bien con Skepens y dentación periférica toda la retina periférica. Entonces, esto creo que es una buena forma para no olvidarse de todo lo que uno tiene que estudiar cuando está sentado en la guardia recibiendo a estos pacientes. Acá les quiero mostrar un paciente operado con una catarata traumática que al mismo tiempo tenía una hemodiálisis por el mismo golpe, y es una forma de resolución bastante elegante de la hemodiálisis. Fíjense, a través de la herida de Faco, si coloca una sutura de prolene 10-0, se hace un bolsillito escleral inverso. Pensé que se hizo con el cuchillete un bolsillito del limbo para atrás. Se pasa la sutura. Estas suturas tienen 2 agujas, o sea, se pasa una aguja, se pasa la otra, y se hace un puntito ajustable con nudo deslizante, el cual queda enterrado dentro del bolsillito escleral que hicimos. Es algo bastante elegante y muy prolijito, y no molestan los puntos que quedan, las rebarbas de los puntos que muchas veces lastima la erosión a la conjuntiva. Este, perdón por el ruido. Este es otro paciente que, fíjense, esto ya es un golpe mucho más importante. Tiene una rotura sonular, tiene in vitro en cámara anterior. Esta forma, acá fíjense que el paciente es joven, no tiene catarata. Esto facilita la FACO porque directamente con una aspiración uno puede sacar el cristalino. Y acá lo que se pone son unos ganchitos que sostienen la cápsula, sostienen el bag. Son ganchitos de iris, pero directamente se colocan para que mantengan el bag abierto y uno pueda realizar esto. Como la rotura sonular es de más de 180 grados, se coloca un anillo de tensión escleral modificado por Cioni, el cual va suturado a esclera. Esta es una tapita escleral, se pasa la aguja, fíjense, una vez que el anillo está colocado, se lavan los restos de masas, y acá se pasa la sutura de prolene. Acuérdense que uno tiene que sacar el anillito, el ganchito ese de la bolsa escleral para poder suturar y quede bien tenso el back. Estas técnicas a mí me gustan mucho. Siempre lo ideal es tratar de conservar la anatomía
lo más normal posible y creo que los anillos suturados tienen un lugar importante en estos pacientes. A ver, como repaso, cuando uno tiene un trauma contuso con una rotura sonular, cuando la rotura sonular es menos de 3 horas, uno puede poner un lente que no va a tener grandes problemas. Cuando la rotura sonular es entre 3 y 6 horas, sí o sí tiene que poner un anillo de tensión capsular. Y cuando ya pasa más de 180 grados, tiene que ser un anillo suturado, ¿eh? O segmentos suturados o un anillo como este de Scioni suturado. Bueno, ciclodesis traumática. Esto sí es bastante raro. 2% de los casos es una separación del cuerpo ciliar del espolón escleral. Fíjense cómo se ve bien ahí en la UVM esto. Y acá se provoca una conexión entre la cámara anterior y el espacio supracoroideo, creando una hipotonía crónica. El gran problema acá es que vos al ojo lo ves bien, pero está hipotónico en forma permanente. Esta hipotonía permanente con los meses provoca un daño dentro del ojo y un mal funcionamiento del globo ocular, provocando edema de papila, provocando una maculopatía hipotónica y disminución de agudeza visual. Si vemos las dos fotitos que hay acá abajo, son las dos formas de diagnosticar una ciclosis traumática. Con la gonioscopía, mirando el ángulo, o con el UVM, que es mucho más simple, porque muchas veces estos pacientes están acompañados de hipema, y uno no puede ver el ángulo o está muy hipotónico el ojo y apoyar el lente y crea muchos pliegues corneales y no permite una buena visualización. Pero ¿por qué digo que esa foto que vemos ahí en la gonioscopía es una ciclodiálisis traumática y no una iridodiálisis? ¿Alguno se anima a responder eso? ¿Por qué en esa foto que yo veo en la gonioscopía digo que eso es una ciclodiálisis y no digo que es una desinserción de la base del iris o una iridodiálisis? ¿Por qué? Porque estoy viendo la esclera, o sea, ahí se me despegó todo el cuerpo ciliar. Si fuese una iridodiálisis, una desinserción de la base del iris, estaría viendo la cabeza de los procesos ciliares. ¿Está claro? Cuando se rompe la raíz del iris, puedo ver con la gonioscopía la cabeza de los procesos ciliares. Pero acá no estoy viendo nada, estoy viendo todo blanco, entonces está todo plegada para adentro el cuerpo ciliar. Esto es una ciclodesis traumática y la forma más común habitualmente de hacer el diagnóstico es con la UVM. Hay varias formas de manejar estos casos. Le voy a poner la cirugía específica para la ciclodiálisis, que es la ciclopexia directa, o sea, se sutura la zona desprendida a la esclera nuevamente, se hace un gran scalp escleral y aproximadamente a 2 milímetros del limbo se hace una herida, se hace una sutura de puntos separados, que puede ser con nylon 10-0, de esclera, cuerpo ciliar, esclera, en toda la zona donde uno encuentra la desinserción del cuerpo ciliar. Y bueno, es una cirugía no muy compleja, pero sí puede traer variaciones importantes de la presión intraocular en el postoperatorio. A veces la presión continúa bajo unas semanas o a veces inmediatamente en el postquirúrgico inmediato la presión sube y mucho y uno tiene que estar atento a estos cambios de la presión. A medida que pasan los días y se desinflama el ojo, la presión se va normalizando. Bueno, acá esto es las lesiones que pueden aparecer detrás o en la retina periférica, ¿no? En el trauma contuso. Fíjense lo que explicamos antes. El golpe hace un acortamiento del largo axil del ojo con un estiramiento compensatorio a nivel del ecuador y acá provoca tracciones en la retina periférica porque el vitro sabemos que está adherido fuertemente en esta zona de la retina periférica. ¿Qué puede aparecer? Y la lesión clásica es la diálisis retinal, que es una desinserción de la retina periférica a nivel de la obra serrata.
o un desprendimiento de retina típico que se llama, que van acompañados de un desgarro anfractuoso con sangre por una necrosis postcontusional. Es una necrosis de tejido postcontusional. Son las dos formas que uno puede ver eh, 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 características de lesiones de trauma contuso en la retina periférica. Bueno, otro tema interesante es esto, o sea, cuando hay una lesión, un trauma contuso con lesión del segmento posterior, lo primero que tengo que ver es si hay signos de estallido de globo. Si yo pienso que hay signos de estallido de globo, por ejemplo, una hipotensión importante, una hemorragia subconjuntival importante, directamente voy a hacer la exploración. Si no encuentro signos que me hagan sospechar de un ojo abierto, lo interpreto como una contusión de ojo cerrado. Y acá voy a ver si encuentro lesiones asociadas o desgarros retinales periféricos, se hace el tratamiento con láser en el momento o lo más rápido posible. Si encuentro la retina desprendida, es indicación de cirugía. Si no encuentro nada, no encuentro ni sangre, no encuentro lesiones periféricas, medicación con gotitas y lo volvemos a observar en 1 o 2 semanas, otro fondo de ojo. Ahora, el grupo en que yo pienso que no hay lesión de ojo abierto y solamente veo una hemorragia vítrea intensa, no se espera. Esto es importante, se indica la cirugía lo más rápido posible. Tiene mucho mejor pronóstico porque acá me está diciendo que acá algo se rompió o hay un desprendimiento de retina escondido o hay un desgarro retinal con sangre. Es una muy mala combinación. Sabemos que la sangre asociado a desprendimiento de retina tiene mucha incidencia de PVR. Por eso estos casos no se esperan y se indica la cirugía. Fíjense esta foto que la verdad que es algo bastante inusual de ver. Y si uno lo ve rápido, piensa que es un desprendimiento de retina o una diálisis periférica, pero si uno lo ve con más detalle, ve que hay una banda y por detrás están los vasitos de la retina. O sea, ¿qué es esto? Es un desprendimiento de la base del vitrio. Acá hay una fotito que Bueno, explica lo que es. pues acá básicamente tenemos pacientes. Hay un micrófono abierto. No sé si me están preguntando algo o hay un micrófono abierto. Bueno, le traigo esta foto que es anecdótica, que es para que sepan que existe. No se ve, yo la verdad pero vi una sola vez en mi vida esto y vi bastante trauma, que es este paciente que le estoy trayendo acá. Vamos a lo más habitual, lo que es una diálisis retinal. Es la causa más común en trauma contuso. Se provoca una desinserción de la retina a nivel de la hora serrata. Y habitualmente es inferotemporal, menor de 3 horas, y el diagnóstico se hace con indentación escleral, fondo de ojo con indentación escleral. Si no, el diagnóstico no lo vamos a hacer nunca de esto. Estas lesiones tienen como característica que tienen una progresión muy lenta. Recordamos que son pacientes jóvenes con el vitro muy forme y la retina tarda en desprenderse. O sea, se provoca la diálisis retinal, pero el desprendimiento de retina progresa muy lentamente. Y muchas veces se hace el diagnóstico cuando afecta el polo posterior. O sea, meses después puede ser que venga el paciente a decir que está viendo menos y uno ve el fondo de ojo y ve una diálisis y pregunta y bueno, tuvo un accidente o tuvo un golpe fuerte meses antes y esto pasó sin diagnosticarse. El tratamiento de esto es con quiroterapia y baclina escleral. Refuerzo esto porque la diálisis retinal se trata con baclin, no se trata con vitrectomía. Hasta les diría que es mala praxis hacerle vitrectomía a estos pacientes. Y el otro grupo que les quiero marcar es los desprendimientos de retina por una necrosis cística por el golpe. O sea, el mismo golpe es tan fuerte que provoca una vibración en la retina periférica y provoca una necrosis retinal, una necrosis del tejido por el mismo golpe. Estos son pacientes con desgarros grandes, periféricos, anfructuosos y con sangre.
Muchas veces estos pacientes, uno lo que intenta, fíjense acá, estoy poniendo dos explantes, una varillita asociado a un explante acanalado. O sea, ¿para qué hago esto? Para lograr una indentación bastante extensa, porque tengo una zona muy, muy grande lastimada. Fíjense, acá no hace falta teñir, directamente provoco el DPB. Como el DPB tiene sangre, me doy cuenta perfectamente que estoy desprendiendo el herpes posterior. Y fíjense la lesión que tiene temporal superior con los bordes anfructuosos y con sangre. Estos son desprendimientos retinos típicos por el golpe. Se coloca, una vez que uno puso la indentación periférica, coloca perfluorocarbono, ya hicimos el desprendimiento posterior del vítreo, se realiza intercambio fluido-aire y uno va aspirando el líquido a través del desgarro. El perfluorocarbono me empuja la retina todo el líquido para arriba, el aire me empuja el líquido para abajo y yo aspiro en la interfase, logrando reposicionar la retina y dejando todo el tejido sin líquido subretinal. Esto me permite poder hacer el láser perilesional. Uno puede terminar esta cirugía con aceite o con gas, depende del caso, eso lo elige en el momento, no es indiferente. Fíjense el desgarro más fructuoso en el pre y en el postquirúrgico, con una muy buena orientación y la lesión curada. Otro grupo grande que tenemos que aparece en el trauma contuso es el desgarro gigante. Acá ya son pacientes que tienen alguna predisposición. No es tan común ver un un trauma contuso que desarrolle un trauma gigante, un desgarro gigante. En general son pacientes miopes altos o con algún problema, desorden del colágeno, ¿no? Marfan, por ejemplo. Cuando los desgarros son de más de 3 horas, ya se llama desgarro gigante. Hay varias formas de solucionar esto, puede ser con explante, sin explante, con gas, con aceite. Y en este caso se colocó explante, fíjense que tenía la retina invertida, plegada sobre sí misma, se reposicionó, se hace la misma maniobra con perfluorocarbono, intercambio fluido-aire, fíjense qué prolijo que queda todo y se termina la cirugía con aceite de silicona. Bueno, ya empezamos, estamos recorriendo el ojo de atrás, de adelante hacia atrás, no sé si se dieron cuenta, empezamos con el iris, con la base del iris, el cuerpo ciliar, con la zónula, con la retina periférica, y ahora vamos a hablar de las lesiones en el polo posterior. La ruptura coroidea es una lesión bastante común, se provoca un desgarro a nivel de epitelio pigmentario, Bruch y membrana coriocapilar, obviamente por este trauma que sufrió el ojo. Y muchas veces en el agudo va acompañado de un sangrado subretinal, que al ser tan chiquito no se hace nada. Estos sangrados habitualmente no son indicación de cirugía, ¿eh? Muchas veces se espera y depende la suerte que tenga el paciente o no, de cuán cerca pasó la fobia, esa ruptura coroidea, la disminución de agudeza visual que va a tener este paciente. Tenemos que saber que existe un riesgo de que estas roturas coroideas se compliquen meses después o tiempo después con la aparición del crecimiento de una membrana neovascular. No es muy común, pero se ve en el 5 o 10% de los casos, ¿eh? Estos pacientes habitualmente no se tratan y se esperan la reabsorción espontánea de ese sangradito. Fíjense este paciente, otro caso, donde la visión no le bajó tanto inmediatamente porque la ruptura coroidea pasaba por la perifobia temporal a la fobia. En general las rupturas coroideas son concéntricas al nervio óptico.
Este paciente tiene dos roturas coroides, una justo pegadito a la fobia y otra abajo a nivel de la arcada vascular temporal inferior. 5 meses más tarde se complica, vuelve el paciente y aparece una membrana neovascular importante que acá sí le bajó mucho la visión. Se hace el tratamiento con anti-VEGF y bueno, pero tiene que ser que esa complicación existe y puede pasar. El otro grupo que tenemos es el de trauma, con el trauma contuso es el agujero macular traumático. Acá yo me acuerdo que tuve una experiencia muy interesante con esto, porque recibí un chico que jugando al fútbol le habían pegado un pelotazo importante, que es la foto que vemos ahí arriba. Fíjense dónde se ve el agujero macular, un chico de 10 años, y toda la zona temporal superior de la mácula tiene toda una alteración del epitelio pigmentario por un edema de Berlín importante que cicatrizó con esas lesiones. Y, se ve en el 1 al 10% del trauma contuso. Y yo a este paciente le dije, bueno, hay que operarlo. Cuando me vino con el prequirúrgico hecho, me vino con el agujero que se había cerrado espontáneamente. Entonces, bueno, acá aprendí que estos pacientes se esperan, no hay que mandarlos a operar de entrada, por lo menos hay que esperar. Algunos trabajos dice 3 meses, otros dicen 6 meses, pero encuentra o existe la posibilidad de resolución espontánea hasta casi el 60% de los casos, ¿eh? Trauma ocular contuso y con agujero macular traumático en un paciente joven, no se manda a operar de entrada, sino recuerden, darle la chance de resolución espontánea que sí se ve y aparece hasta en un 50% de los casos. Esta es la foto que le mostraba recién. Cuando yo veo a este paciente me doy cuenta que el agujero macular no es idiopático, sino que está toda esa alteración que aparece en el epitelio pigmentario me está diciendo que acá hubo señales de un edema de Berlín importante, ¿eh? Bueno, y para terminar todo este repaso de trauma contuso, eh, en el globo ocular, vamos a hablar un poquito de los traumas indirectos, ¿eh? Acá tenemos el síndrome de Terson, que en general son pacientes que sufren un trauma craneoencefálico severo con un accidente cerebrovascular con una hemorragia subaracnoidea, y que esa hemorragia drena a través del nervio óptico y aparece esto que vemos acá. Es sangre entre la retina y la hialoides posterior. Fíjense, este paciente tiene este bolsillo grande de sangre. Me doy cuenta que el paciente está sentado porque la sangre tiene nivel. Y es sangre que drenó de una hemorragia subaracnoide. Yo me acuerdo de este paciente perfectamente. Era un paciente que iba en moto, tuvo un accidente con la moto, se pegó la cabeza contra un auto y, y una vez que se despertó del coma, decía que no veía de un ojo y cuando le hacemos el fondo de ojo le vemos esto. ¿Mm? Y hay varias formas también de corregir esta lesión. Muchas veces se espera y se reabsorbe solo. Este paciente tenía un terson bilateral. Así que lo que decidimos fue, en este caso, hacerle un disparo de jack láser en la lóbulo posterior para que la sangre drenase, porque no lo podemos operar porque tenía una fractura craneoencefálica severa, así que no teníamos, no nos dejaban operarlo al paciente. Y con el mismo láser se resolvió. Muy interesante el caso. Fíjese, acá están las fotos, no me acordaba que tenía las fotos. Acá está la foto de cuando hacemos el diagnóstico. Al lado se ve cómo drena la sangre después del láser y a los 15 días la mácula se encuentra libre de la opacidad por el lipema posterior, que se llamaba antiguamente esto. La retinopatía de Purcher, en general son pacientes que sufren traumas por un aplastamiento severo, también se ven las pancreatitis. Es una angiopatía retinal importante, con una exudados blandos por todo el polo posterior, con edema del disco. ¿Mm?
Es algo raro, sí se ve en los aplastamientos torácicos, ¿eh? O fracturas múltiples también. Retinopatía esclopetaria, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Esto se ve en general en pacientes que reciben un disparo por arma de fuego y pasa la bala cerca del ojo provocando una vibración a nivel de la retina y del epitelio pigmentario. Esto inicialmente en el fondo del ojo aparecen hemorragias importantes por todos lados, no hay ruptura del globo ocular, y con los meses o semanas se empieza a reabsorber la sangre y aparece una cicatriz fibrosa extensa con estas áreas de cúmulos pigmentarios importantes, provocando una pérdida visual muy importante en los ojos que les pasa esto, ¿eh? Nunca se va a observar desmento retina porque esta cicatrización eh, entre la coroides y la retina provoca una adherencia muy fuerte. Y creo que este es el último caso. También, este fue una herida por arma de fuego, que el ojo no fue lastimado, el globo ocular no fue lastimado, pero sí le cortó el disparo, el nervio óptico, eh, justamente ahí, al lado de la salida del globo ocular. Obviamente no tiene tratamiento, causa ceguera inmediata, y, y les dejo la foto para que sepan que existe esto. Alberto, creo que estamos terminando con lo que es trauma contuso. Yo pasaría a la parte de preguntas y dudas, 10 minutos, si estás de acuerdo. No sé si querés profundizar algún tema de todos los que tocamos, profundizar un poquito más y estoy aquí para lo que necesiten. Muchas gracias, Ezequiel. Muy, muy bonita, muy completa y sintética tu charla con muy buenos videos e imágenes. Yo creo que todos los 51 asistentes la han disfrutado mucho y han hecho un repaso muy bueno. Yo tengo varias comentarios, preguntas para discutir o ampliar, pero quisiera darle a los asistentes la oportunidad de si tienen preguntas o comentarios para el doctor Rosendi, procedan, levantan la mano, activan el micrófono, comienzan a hablar. En el chat tenemos preguntas, creo que no, No, doctor, no hay pregunta en el chat. no tenemos preguntas. ¿Alguien que tenga dudas o preguntas? Voy a dar un tiempito porque sé que a veces hay timidez. Sí, sí, seguro, ¿no? Estamos acá para hablar sin... Pregunten lo que se les ocurra. Muchos temas tocamos, así que... Bueno, a ver si con los comentarios o preguntas que tengo yo alguien se anima. Hay una categoría de trauma, Ezequiel, que pues es muy rara y por eso no la han incluido en el beta, aunque yo he sugerido que se debería mencionar, y es, yo lo he llamado trauma penetrante no penetrante, y es el trauma que penetra toda la pared de la esclera, pero que no entra al ojo, o sea, no penetra la coroide ni la retina. Es muy Bien. raro, yo he visto muy poquitos. Quería preguntarte, es el paciente que sufre una cortada de la esclera como tangencial al ojo, entonces la cortada puede ser grande, la herniación de la úvea puede ser grande, el ojo se puede ver muy impresionante, pero si uno dilata y mira el fondo de ojo está perfecto, no hay hemorragia, no hay herida, no hay nada, o sea, es solo la esclera. Entonces, yo he dicho que sería bueno clarificar que trauma penetrante es de todas las capas del ojo, porque este trauma tiene un manejo parecido al de la herida lamelar, pues es simplemente cerrar la esclera y no hay que meterse al ojo, no hay que meterse con la coroides. Mi pregunta es, has tenido esa experiencia o Sí, realmente? Alberto, sí tuve esa experiencia. Y es más, de los dos casos tuve lo que es, por ejemplo, me acuerdo, caso perfecto, un chico que en una pelea callejera lo revolean contra un vidrio y se corta toda la cara y tiene una herida como la que vos decís, esclero corneal, pero en el fondo de ojo se ve todo perfecto.
Y la verdad que son cirugías que hay que tener mucho cuidado cuando uno las hace para no provocar extrusión de tejido, o sea, tiene que dar los puntos con mucha delicadeza, sin hacer contrapresiones, porque uno puede provocar la expulsión de tejido intraocular, que estaba perfecto hasta ese momento, y cerrar muy prolijamente estas heridas. Pero mucho cuidado de no causar presiones en la maniobra de la sutura. Me acuerdo de ese caso y me acuerdo otro caso, uno o dos casos más de algo parecido, que son casos bastante complejos para decidir cómo uno lo maneja, que son cuerpos externos intraoculares que quedan en el espacio supracoroideo. Te habrá pasado, habrás visto alguno. Sí. Entonces, uno ahí, ojo que no hay que desesperarse por ir a sacar, porque a veces uno provoca más daño de lo que está haciendo el cuerpo extraño en un lugar donde no está molestando, ¿no? Pero son bastante difíciles de decidir. Y ahí aprendí que siempre uno tiene que tener una tomografía computada, una imagen, antes de entrar a decidir alguna operación eh, para lo que es un cuerpo extraño intraocular. Mm. Y Pues por me ese, reconforta mucho oír esa opinión porque yo en más de una ocasión en grupos de trauma, en simposios, he mencionado, ya me miran como que este loco, ¿de dónde sacó esto? Yo creo que es importante mencionarlo porque, como dijo Ezequiel, si uno se equivoca, yo la aprendí un poco a la brava porque me llamaron a un caso de trauma y llegué en el momento en que el oftalmólogo volvió a pegar el tijeretazo a esa, a esa V hernia y le dije un momentico, eh, si está dilatada la pupila, miremos y obviamente la evolución es dramáticamente distinta. Entonces, reconocer esta condición es muy importante. Otra pregunta o comentario. Yo particularmente aquí, pero pues el grupo nuestro, en cristalinos luxados, somos más inclinados a hacer lensectomía, vitrectomía, revisar la retina periférica y poner un lente suturado. Desde luego que ese caso que mostraste es un caso muy bonito, muy bien manejado y es una opción que yo consideraría cuando el desplazamiento del cristalino no es muy marcado. A mí lo que no me suena es que cristalinos, inclusive caídos atrás, los levanten sin preocuparse mucho por una buena vitrectomía y les pongan anillos varios y los suturen y hagan cirugías sumamente complejas supuestamente para preservar la bolsa capsular, que yo no le veo mucha utilidad cuando ya la luxación es muy grande. ¿Qué coincido, comentario Alberto, tendrías? completamente coincido con vos. Bueno, acá justamente mi primera diapositiva hablaba que los médicos que operan esto tienen que tener mucha experiencia en lo que es el manejo del cemento anterior y el manejo del cemento posterior, porque hay combinaciones que son muy complejas de hacer. Siempre que yo puedo y que tengo una subluxación que me permita poner un anillo de tensión sin hacer ningún invento raro, o sea, como vimos recién en la película, con cuidado, uno puede tener poner un anillo de tensión y mantener la anatomía lo más parecido a normal, para mí yo creo que es mejor. Ahora, si ya está todo subluxado, esa técnica no sirve más. Ahí tengo que ir a otra técnica. O sea, cuando yo tengo el complejo lente intraocular, bag, luxado al vitro o un cristalino totalmente luxado al cemento posterior, no sirve por el anillo. Ahí ya esa técnica no sirve más. Ahí las tres opciones que te diría que hay es un anillo de tres piezas, un lente intraocular de tres piezas suturado esclera. Otra opción es puede ser un lente de fijación al iris, puede ser un artisán.
Y otra opción que estoy usando hace un año, Alberto, que la verdad que me gusta mucho, es el Carlevale. Es un lente para faquia que se coloca, tiene unas patitas, unas ápticas especiales, y reemplazaría lo que sería al lente suturado. Tampoco es tan caro, así que el Carlevale a mí me está gustando bastante. Pero sí, sí, coincido con vos, cuando algo está luxado al vitrio, primero hay que hacer una muy buena vitrectomía. Cuando uno soluciona eso, y recién ahí se va a ver si puede suturar un lente de 3 piezas a la esclera, por lo menos la que más me gusta. A mí me gusta más suturarlo con prolene y hacerle bolsillitos que hacerle la Yamane. La Yamane no me gusta mucho. No tuve buena experiencia con la Yamane, a mí personalmente no tuve buenos resultados en el centrado del lente, y no es una técnica que me atraiga mucho. Me gusta más suturarlo a esclera. Muchas gracias. Muy bueno insistir en ese punto, porque yo siempre he dicho que los lentes luxados, tanto espontáneos como postraumáticos, son un problema retinal. Entonces, en el caso de que haga una técnica elegante como la que mostró Ezequiel, vía anterior, pues se debe vigilar muy cuidadosamente la retina y hacer láser profilácticos si hay problemas. Otra pregunta. Sí, La esclopetaria, pues sabemos que el nombre viene de escopeta, ¿no? De exacto. bala. Y Sí, es lo más común. Y aquí hemos visto mucho por balín, ¿no? En donde el mecanismo es una combinación de indentación brusca del globo a gran velocidad sin ruptura. Y donde lo que tú exacto. mostraste, pues es clarísimo y es perfecto. Pero hay otro mecanismo de esclopetaria que es cuando, que no es con bala, sino que también involucra velocidad e involucra deformación brusca del globo. Por ejemplo, un destornillador que le produce una indentación brusca al globo, no lo rompe y termina rompiendo la retina, produciendo una hemorragia localizada y mucho edema alrededor. También aquí se usa mucho el machete y a veces con la parte de atrás del machete, o sea, no corta, sino que indenta el globo. Y el manejo de esto, o sea, cuando hay mecanismos esclopetarios, yo he insistido en que es observación, como tú muy bien dijiste en la de bala, porque a pesar de que se ve un roto grande ahí, se ve una retina muy pálida alrededor, la gente tiende a pensar, uy, esto es una urgencia, hay que llevarlo a cirugía. El vítreo posterior no está desprendido. Si uno pone al paciente en reposo con antiinflamatorios, no necesitan ni siquiera láser la mayoría porque el edema y el trauma genera una gran cicatrización. ¿Qué piensas tú de eso? Coincido, Alberto. No, no, ahí me agarraste. No, nunca vi esclopetaria que no fuese por un proyectil. Voy a prestar más atención. No, no, los que vi yo fueron por proyectil o escopeta casi siempre. La foto esa que son todos pacientes míos, toda esta foto. La foto que yo mostré era un chico, un ladrón que se metió a robar una casa y lo recibieron con un escopetazo y vino con los dos ojos así, vino ciego, terrible. Eh, Te quería comentar algo que viene de cerca, que me hiciste recordar recién con el tema del desprendimiento retinal. No, estos pacientes no hacen desprendimiento retinal y no hay que tocarlos, no hay que tocarlos. O Mm. sea, uno provoca más daño de lo que puede arreglar, no puede arreglar nada acá. Pero sí me pasó, no hace mucho, con uno de mis residentes, que se metió a hacer una vitrectomía en una diálisis retinal. Obviamente no lo pudo arreglar. ¿Cuál es o sea, si hay alguna indicación 100% segura de un explante, es en la diálisis retinal traumática. ¿Eh? Ojo con eso, porque y yo veo que hoy hacer una vitrectomía es mucho más fácil que hace 20 años. Me imagino que
vos esto me lo entendés bien, Alberto, Pasa lo mismo, y claro. hacer una vitrectomía hace 20, 25 años era una cosa que parecía que estábamos yendo a la luna. Hoy es algo de todos los días y es algo que está bastante a mano. Tenemos máquinas que andan muy bien, tenemos tecnología que ayuda mucho. Esto no pasaba hace muchos años, ¿no? Y es lo Pero, que más aprenden los jóvenes. no, bueno, pero sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno hace una vitrectomía en una cierre retinal? Muchas veces no puede desprender el vitrio. Porque son pacientes muy jóvenes con el vitrio muy adherido, con un ojo inflamado, que se cura perfectamente con un explante y dos toquecitos de crío. Por favor, no se metan a hacer una vitrectomía en un paciente joven con una diálisis periférica porque se cura con un explantecito sencillo. Es más, hasta está bueno que aprendan a hacer explante en esos pacientes que son pacientes que se curan casi todos con crío y explante. Y si uno se mete en el ojo con el vitrectomo, eh, muchas veces no puede arreglar el caso, al paciente le provoca que tenga que operarse otra vez más porque no lo pudo arreglar y quedó todo desprendido y a veces hace mucho daño iatrogénico queriendo desprender ese vitro que no lo puede desprender. O sea, quería remarcar eso, no sé, Alberto, vos si coincidís, Sí, pero de hecho, me pasó hace poco. esa era mi última pregunta, comentario. ¿Qué tanto veías la confusión? Porque es que son dos entidades totalmente distintas, el desgarro gigante y la diálisis inferotemporal. Pero como la diálisis inferotemporal a veces es grandecita y puede llegar casi a los 90 grados, he visto, y esto entre colegas de retina, la confusión de llamar eso desgarro gigante y por lo tanto meterse a hacer vitrectomía, que estamos totalmente de acuerdo que es un error muy grande. Porque es que, miren, lo publicado es 98% de éxito con cirugía externa. Entonces, meterse a hacer vitrectomía, estos son pacientes usualmente jóvenes, con su cristalino bueno, en donde usted hace la cirugía convencional, les pone el implantecito y pone o no pone un circunferencial, pero no se mete adentro del ojo. 98% de curación está publicado, los resultados son buenísimos, queda con su cristalino, queda con su acomodación, queda muy bien y es a largo plazo. Entonces, no sé si has visto esa confusión, que la gente, simplemente porque la diálisis se ve grande, lo llaman desgarro gigante y entonces concluyen que hay que meterse con vitrectomía y silicón. Sí, 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 Alberto. Por eso. Yo no sé en Colombia si está pasando. En Argentina sí está pasando que cada vez se usa menos el Skepens. Se usa mucho la foto de campo amplio, California, entonces muchas veces los médicos piensan que con eso es suficiente. No es así, no es así en trauma, no es así. Yo no lo aconsejo a mis residentes, soy más de la escuela vieja de que le pongo el dibujo, el papel en el pecho y que dibujen y que identen, porque la única forma de diferenciar esto que está diciendo Alberto muy bien es con el Skepens y el identador. O sea, la foto no alcanza, si bien ayuda y está bueno y la verdad que es linda tenerlo y es linda para documentar, el cirujano y el que quiera hacer bien el diagnóstico tiene que aprender a manejar bien lo que es el oftalmoscopio binocular indirecto con la identación periférica, con el dibujo. La única forma de poder diferenciar esto que está diciendo es por ese lado, desde mi punto de vista, ¿no? No sé vos qué pensás, pero Sí, no, insisto, a mí me miran un poquito como dinosaurio, porque yo no me bajo el indirecto de la cabeza y a todo el mundo le hago indirecto y cuando necesito, pues desde luego pongo lente de contacto o hago otro tipo, pero no le perdono el indirecto a nadie. Y, y la gente, tú sabes que esa es una tendencia en Francia y en Alemania de que el indirecto no se necesita y que con una lente de contacto uno puede ver toda la patología, inclusive hacer cirugía. Eh,
con lentes de contacto. Yo creo que es un error muy grande y trauma particularmente es una situación en donde el error se ve porque muchos de estos pacientes, pues obviamente los de penetrante, pero a veces los de contuso, uno no les puede ver lente de contacto, el fondo bien. En cambio, con un indirecto, y son muchísimos los casos que a través de la vida yo he hecho el diagnóstico correcto con un indirecto cuando el oftalmólogo estaba ahí enredado porque no veía, porque no sabía si Es había un que cuerpo extraño, si había... Alberto, ¿cómo haces el diagnóstico de una diálisis retinal periférica? ¿Cómo lo haces si no es con indentación? Porque tenés que ¿Eh? dentar la placa rata, no hay forma de hacer el diagnóstico si no es con eso. Sí, Así que se nos es pasa. desafortunado, pero es una habilidad que se está perdiendo, lo mismo que la habilidad de suturar implantes en la esclera. Eh, Desafortunadamente, pues sí, la mayoría de los casos hoy los resolvemos con vitrectomía, pero sigue habiendo un campo como las diálisis ferotemporales donde la cirugía convencional es muy buena y funciona muy bien. Entonces, sí tenemos la dificultad de enseñarla y una de las vías para enseñarla que yo he encontrado y que insisto mucho es que cuando hacemos vitrectomía combinada con implantes, que hay un buen número de indicaciones, sobre todo con banda 360, pues que el fellow se aplique a hacer eso muy bien hecho para que adquiera la habilidad para hacerla cuando la cirugía es lo único que hay que hacer, no hay que hacer vitrectomía. Sí, sí, Pero sí, sí, yo creo que es una problemática que es difícil porque no tenemos un buen modelo de simulación para enseñar eso, ¿no? No, 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 yo no lo no, pero, conozco. pero un poco como resumen de la idea para la gente que nos está escuchando, para los cirujanos jóvenes que están, los fellows y los residentes, como idea o como conclusión, lo que tanto Alberto como yo queremos transmitir es que para manejar el trauma bien, el cirujano tiene que ser versátil, tiene que ser versátil. ¿Qué significa? Que tiene que manejar muchas técnicas bien. Tiene que manejar el dominio del explante, el dominio del estudio del paciente con ovidentación, dibujo, el dominio del segmento anterior, porque muchas veces van asociadas a cirugías complejas del segmento anterior. O sea, para un buen cirujano de trauma tiene que ser versátil y tener muchas herramientas y aprender muchas herramientas porque las va a usar todas juntas posiblemente. Creo que ese es el gran secreto de la gente que maneja bien trauma con los años de experiencia que va teniendo y va adquiriendo, cómo combina diferentes técnicas. Creo que eso, Mm. fíjense lo que estamos hablando con Alberto, estamos hablando de lentes suturados, de anillo, de identación, de explante, de vitrectomía, estamos hablando un montón de cirugías juntas. O sea, creo que es un espacio fascinante para el cirujano y es muy lindo para aprender. Sí, yo durante muchos años llamé el fellow en cirugía intraocular, ¿no? Mm. Porque consideré que debía dominarse todo, pues el buen cirujano de vítreo, de retina, debía dominar también el segmento anterior. Pues eso no pegó mucho, pero sí veo que en Latinoamérica coincidimos, al contrario, pues de los americanos, norteamericanos, en Latinoamérica coincidimos mucho en ese enfoque integral y algunos europeos eh, también, también en China hay gente con ese enfoque integral. Entonces, pues ojalá eso se disemine, porque yo creo que a los pacientes les va mucho mejor cuando se hace el enfoque integral. Bueno, ya hemos Exacto. llegado a la hora. Les agradezco mucho la atención a todos y sobre todo al doctor Ezequiel Rosendi por su magnífica presentación. Am, Ojalá lo volvamos a tener aquí. Ha sido un gran acierto de Hugo invitarlo y espero que haya disfrutado algo eh, la presencia virtual en Cali. Algún día podrá venir. Muchas gracias, Ezequiel, de nuevo.
Gracias, Alberto. Cuando gusten, para lo que dispongan. Saludos a todos. Saludos ahí a Colombia. Nos estamos viendo en el Panamericano dentro de poco. Ah, qué bueno. Gracias. Chao, chao, chao. Hasta luego.